en el grupo de la segunda marca. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A esta hora, 1:39, usted debe saber que las autoridades colombianas intentan verificar la información que han recibido diferentes organismos de inteligencia y humanitarios, según la cual alias El Zarco Aldínever, segundo al mando de la segunda Marquetalia de Iván Márquez y quien habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay, habría sido abatido en una emboscada por parte de guerrilleros del ELN en los últimos días en el Orosa, en el estado Apure, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Felipe García. Las autoridades investigan si uno de los criminales más buscados del país, alias Zarco Aldínever, habría sido asesinado en medio de una emboscada en territorio venezolano, específicamente en la zona de El Orza, muy cerca de la frontera con Colombia. Según información en poder de inteligencia, el hecho habría ocurrido mientras Zarco Aldínever asistía a una reunión presuntamente con otras estructuras armadas, por lo que no se descarta que detrás del ataque estén integrantes del ELN, en lo que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos armados ilegales. Hasta ahora las versiones son preliminares y las autoridades analizan la veracidad del asesinato de José Aldínever Sierra Sabogal, como realmente se llamaba este peligroso criminal, segundo cabecilla de las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia y mano derecha de alias Iván Márquez. Alias Zarco Aldínever fue señalado como el cerebro detrás del atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay. Su nombre volvió al escenario nacional hace apenas unas semanas cuando fue vinculado como autor intelectual de este ataque ocurrido en el Parque del Golfito del barrio Modelia en Bogotá. Luego de este hecho, el presidente Gustavo Petro revocó oficialmente su estatus como negociador de paz y desde entonces volvió a ser prófugo con órdenes de captura vigentes. Este hombre, con más de 30 años de historial criminal, inició su carrera en las extintas FARC a los 15 años y llegó a dirigir ataques como la emboscada en el Cedral en Cundinamarca en 1999, donde murieron 40 militares. También participó en el atentado a la represa de Chingaza y en la desaparición del fiscal James Silva Duque. Pese a su paso por el proceso de paz en 2016, desertó en 2018 y reapareció como fundador de la segunda Marquetalia. Felipe, gracias. Y ahora vamos al departamento de Antioquia, porque crece la zozobra en esa región del país. Las autoridades confirman que hay 11 zonas con enfrentamientos activos. Los municipios más afectados son Uramita y Valdivia. Héctor David Santamaría. Con temor de no saber si podrán salir de sus casas libremente, así se levantan decenas de familias que hoy están en medio de los enfrentamientos entre ilegales en zonas rurales de Antioquia. La radiografía evidencia un deterioro notable de la seguridad, debido a que ya se han vuelto recurrentes los ataques armados, las minas antipersona, los cilindros explosivos y las ráfagas de fusil que han arrebatado la tranquilidad a comunidades principalmente del norte, suroeste, nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Uno de sus habitantes, a quien por seguridad le distorsionamos la voz, así lo relató a Blue Radio. La gente tiene miedo a salir a sus trabajos, a salir de una vereda a la otra, porque los retenes son bastante intensos y pues también el miedo que tiene la gente de salir a trabajar. Es una situación de confinamiento total, son bastantes hombres armados que se están merodeando todo. A pesar del temor que sienten, hay quienes se arriesgan y van a ver cómo están sus familiares. Miedo siempre va a estar presente ahí, entonces sí nos da miedo. Mucho temor porque en los pueblos hay una inseguridad total, pero tenemos que ir porque nuestra familia está allá y entonces hay que ir siempre, pero se siente mucho temor a ir a donde ellos. Según la policía Antioquia, actualmente hay 11 confrontaciones que se reportan en el departamento, de las cuales 10 obedecen directamente a estructuras criminales, en específico por disputas que hay entre el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y el ELN. También hay confinamiento en por lo menos 5 municipios: Yondó, Zaragoza, El Bagre, Valdivia y Segovia. Oscar Yesí Zapata, defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación Suma Paz. Zonas del nordeste, Magdalena Medio, toda esta franja que limita con el sur de Bolívar, en disputas territoriales de cómo el fenómeno de la violencia del Catatumbo se está trasladando hacia esta zona. Ante la grave situación de orden público que se reporta en buena parte del departamento, el coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia, aseguró que ya hay un refuerzo en esos sitios donde hay enfrentamientos. Tenemos reforzamiento en algunas unidades de policía que tienen algún tipo de alerta y han sido de pronto afectadas con alguna situación de orden público. Mientras que la unidad de víctimas está entregando ayudas humanitarias a por lo menos 2.000 personas confinadas, el ejército también ha anunciado un refuerzo de seguridad con más de 1.200 uniformados en las zonas donde hay confrontaciones.
Y seguimos acompañando a la gente del sur de Bolívar, más de 7.000 personas confinadas por combates entre el ELN y el Clan del Golfo que se disputan los corredores del tráfico ilícito, de minería ilegal y del narcotráfico, con un drama colateral. Más de 7.000 niños y jóvenes están en sus casas, no han podido ir a los colegios. Dálida Orozco. No solo los adultos padecen la infamia de un confinamiento de más de 18 días en las zonas rurales de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, por cuenta de los enfrentamientos y el paro armado del ELN y el Clan del Golfo en esta zona. Cerca de 8.000 estudiantes de estas comunidades y municipios vecinos tuvieron que abandonar las aulas de clase y despedirse de sus profesores por miedo a que las balas lleguen hasta las puertas o techos de sus instituciones educativas. Según datos de la Secretaría de Educación de Bolívar, en total hay 7.729 estudiantes de Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Norosí y Montecristo que hoy no pueden asistir a clases. Además, hay temor por amenazas a varios docentes. Cri Juliet Ramos, secretaria de Educación de Bolívar. Niños, niñas, jóvenes, quienes han tenido que vivir esta situación, digamos que desde hace mucho tiempo, en una zona que ha sido históricamente golpeada por la violencia, en ellos también hay mucho temor. Al igual que sus padres de familia, por enviarlos a las sedes por la situación que se está viviendo. Con respecto a los docentes, pues también tenemos una situación en el sur de Bolívar en el que, además de los docentes pues, que se afectan por este tipo de situaciones de orden público, hay docentes que han sido amenazados. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que a través del corredor humanitario desde este jueves empezarán a despachar ayudas como alimentos, ropas y víveres. También anunció la llegada de más pelotones del ejército a la zona. Con extraordinarios de Los enfrentamientos entre grupos ilegales por el control de la economía ilícita se han recrudecido por cuenta de un paro armado del ELN y del Clan del Golfo que ya completa más de 16 días. Hasta el momento, la crisis humanitaria en el sur de Bolívar deja más de 5.000 personas confinadas, 6 militares heridos por el ataque de un dron cargado con explosivos y un soldado asesinado. Manuel Berrío, secretario de Seguridad del Departamento de Bolívar. Y con una simple orden, no sube nadie, tenemos 18 días sin transporte, sin combustible y sin alimentación. Y lo peor de todo, 1.200 estudiantes sin recibir clases. Y mercados en Meridiano Blue. Es la 1:46. Hablamos ahora de economía, hablamos de lo que está analizando el gobierno, una salvaguardia a las importaciones de arroz desde Ecuador y otros países, y ya tiene listo el decreto con el que le quitaría los aranceles a varios insumos agrícolas. Marcela Peña. Ricardo, mire, está avanzando el gobierno nacional en el papeleo interno para firmar una salvaguardia a las importaciones de arroz desde Ecuador. Este fue uno de los acuerdos que surgieron a raíz del paro arrocero. Ha hablado de esto la ministra Marta Garbajalino, no solo con los productores de arroz, sino también con los industriales. Esto se sumaría a las medidas que ya ha tomado la entidad, como fijar un precio para el arroz verde y la resolución que fija un precio al arroz blanco, es decir, al que usted puede consumir ya en su casa, que va a ser firmada en los próximos días. Mañana a las 10 de la mañana hay una nueva reunión de la industria, los productores y el gobierno para hablar de cómo avanza el cumplimiento de esos acuerdos de paro y de qué viene para el sector. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio ha publicado para comentarios el borrador de decreto que le quita aranceles a 71 insumos agrícolas, especialmente fertilizantes. Colombia había adoptado la política de cero arancel a los insumos agrícolas durante la pandemia, pero desde el año pasado volvió a cobrar esos insumos. Esta exención de arancel va a costar unos 230.000 millones de pesos al año. Muy bien, Marcela, gracias. 1:48. También habló sobre la crisis diplomática con Perú el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Qué dijo Catherine Ávila? La isla Santa Rosa está ubicada en pleno río Amazonas, justo en medio de la frontera entre Colombia y Perú. El presidente Gustavo Petro denunció que el gobierno de Dina Boluarte está copando este territorio que, según él, es de Colombia. Se refiere a la ley 324/03 que fue promulgada en Perú y declara la isla como distrito de Loreto, establece límites geográficos y le brinda beneficios económicos. La Cancillería colombiana exigió la reactivación de una comisión entre ambos países para inspeccionar la frontera, mientras que el Ministerio del Interior lanzó una advertencia a Perú. Habla Armando Benedetti.
Lo primero que hay que hacer es una declaración de estado del presidente, que me imagino que la hará hoy o en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo. Cabe mencionar que la relación entre Colombia y Perú se enfrió tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la abstención del presidente Gustavo Petro de reconocer a Dina Boluarte en diciembre de 2022. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y el panorama de la salud es preocupante según el informe de Así Vamos en Salud. Tenemos retrocesos en áreas importantes, aumentan los casos de VIH, dengue y cáncer de cuello uterino, mientras que las enfermedades prevenibles resurgieron en lugar de retroceder. Jessica Gutiérrez. El más reciente informe del observatorio Así Vamos en Salud alerta sobre una coyuntura crítica en la salud pública en el país. Entre los hallazgos más preocupantes se evidencia un aumento en la prevalencia del VIH, particularmente en adultos jóvenes de ciudades principales. El dengue, por su parte, alcanzó en el año 2024 su pico más alto en la serie histórica, con más de 320.000 personas afectadas y cerca de 3.000 casos graves. Además, el cáncer de cuello uterino causó 1.954 muertes en mujeres, pese a ser prevenible mediante la vacuna. Pues ante esto habla Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud. Y una gran preocupación sobre el sistema de información. No se encontró la data actualizada en indicadores trazadores de vacunación, por ejemplo, para el sarampión, para la rubiola, para la tosferina, que se ha incrementado su incidencia, y tampoco para la hepatitis B. Eso es preocupante que está pasando con el sistema de información. El informe también señala retrocesos graves como el resurgimiento de enfermedades prevenibles, como la tuberculosis. Muestra un aumento sostenido, al igual que el dengue y la fiebre amarilla, esta última con emergencia sanitaria que, recordemos, declararon a comienzos de este año 2025. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:51, siguen los ecos, don Andrés Carmona, de la llegada del desembarco del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia de la República. Finalmente, ¿todos estuvieron de acuerdo o aquí todavía falta un paso antes de que se confirme esa autorización? Ricardo, hay que tener en cuenta que la llegada de Quintero, por supuesto, es la llegada de un fiel escudero del presidente Gustavo Petro y quien ha utilizado, digamos, incluso ha sacrificado su puesto para favorecer al primer mandatario. Recordemos ese hecho en la campaña 2022 del cambio en primera que le costó una suspensión de la Procuraduría. Pero la crítica principal que tienen varios precandidatos, o reservas más bien, es frente a la imputación que tiene Quintero. Recordemos que él está imputado por dos presuntos delitos en el caso de Aguas Vivas. Primero, por peculado por acción, y segundo, por prevaricato por acción y peculado por a favor de terceros. Pero escuche usted lo que dice la senadora y precandidata María José Pizarro. Los candidatos y candidatas, incluido Daniel Quintero, si finalmente se presentan en esta consulta, deben pasar por un comité de garantías de ética electorales. Ahí se tendrá que analizar no solamente que se defienden los principios del progresismo, los valores del progresismo, sino también un programa que nosotros hemos definido y que debe arropar a todos los sectores y a todas las tendencias del progresismo. Aunque el precandidato Gustavo Bolívar parecía muy sonriente en la foto, escuche usted lo que decía ayer en entrevista con Rica Blue. Pero como se corrió un poquito más allá, porque se pueden aceptar imputaciones, entonces la claridad que estamos pidiendo es que el Comité de Ética y Disciplina se conforme pronto, porque como esto es un partido nuevo, no hay todavía un Comité de Ética y Disciplina. Y se está conformando para que ese comité nos diga hasta dónde aceptamos candidaturas, hasta cuál es la línea que tenemos, la línea roja, digamos. Las reglas asumidas por todos los precandidatos del pacto y que fueron presentadas en la convención de hace cerca de 3 semanas en el Hotel Tequendama dicen claramente que se debe conformar un comité de éticas y garantías electorales conformado por 6 dirigentes del pacto histórico cuyas calidades éticas y morales sean indiscutibles, y ellos son los que deben evaluar todas las candidaturas y deben emitir un concepto. Si en dado caso el concepto es desfavorable, por ejemplo para la candidatura de Daniel Quintero, esta puede ser apelada ante el comité político del pacto histórico. Ricardo. En Carulla y Eco.
Teniendo en cuenta la protesta de gran magnitud que se desarrolla en el departamento de Boyacá, Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros, denunció una estigmatización por parte del Ministerio de Ambiente a los campesinos. Fundamentalmente el Ministerio de Ambiente se ha dado a la tarea de acusar a los campesinos de ser los responsables del cambio climático. Eso es un monumental absurdo. Hay un estudio, señor Morales, tal vez el único estudio científico que realizó Parques Nacionales, el IGAD, Sinchi, la Corporación del Pacífico, el IGAD, que dice que de los 91 ecosistemas que hay en Colombia, el único que no se ha degradado es el páramo. Sin embargo, las políticas oficiales... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Ya llega el blog deportivo, sigue bloqueada la entrada a Suba por los comerciantes molestos con la alcaldía, pero antes de irnos, Juan Esteban Quintero, las dudas de las actuaciones de la Fiscalía en el caso Gestión de Riesgo, ¿qué está pasando con Olmedo López? Ricardo, primero le negaron el preacuerdo y el día de ayer le negaron el principio de oportunidad. Tenemos conocimiento que esta mañana se realizó una reunión entre la Fiscalía y la defensa de Olmedo López para volver a presentar un nuevo principio de oportunidad. Esa diligencia se va a realizar el próximo lunes, sin embargo, aún no se tiene certeza si Olmedo López va a ser testigo clave de la Fiscalía en todos los otros procesos. Le hablo de Ricardo Bonilla, le hablo de Carlos Ramón González y también otros involucrados en el escándalo. Le pregunto entonces, por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, que está fuera del país, ¿ya está emitida la circular roja de Interpol para capturarlo? Ricardo, mire, el pasado 3 de julio un juez de Bogotá dictó medida de aseguramiento y como pueden ver las personas en YouTube, tenemos el último registro de lo que es la base de datos de Interpol y aún no aparece consignado el nombre de Carlos Ramón González. Fuentes cercanas al proceso y la Fiscalía nos informan que ya todo depende de la oficina de Interpol en Lyon, Francia. La última pregunta, Juan Esteban. Ya sabemos dónde está César Manrique, exdirector de Función Pública, contra quien la Fiscalía ordena la captura y se les voló a todos en las narices. Ricardo, fugado, prófugo de la justicia, no se sabe dónde está César Manrique, exdirector de la Función Pública, y también su hombre de confianza. Hablamos de Jorge Aristizábal, quien también trabajaba en esta entidad. Recientemente un juez dictó medida de aseguramiento, ha pasado cerca de una semana y en múltiples operativos que han realizado las autoridades aún no se conoce a ciencia cierta dónde se encuentra. En blurradio.com, Juan Esteban, vamos a mostrarles cuál es la matriz de colaboración que presentó la defensa de Olmedo López en la audiencia de este lunes, cuando finalmente la juez negó el principio de oportunidad a este hombre que es testigo clave del escándalo de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Llega el blog deportivo.